Sí, tres, ya. Saludamos también a los hermanos que nos ven por Facebook. Esperamos que el Señor también los bendiga y a todos los hermanos que nos ven fuera del país. Les estaba diciendo a los hermanos que es bonito compartir su palabra en el retiro. Recientemente tuvimos el retiro de carnaval y fue una bonita experiencia. Hemos compartido con todos los hermanos de todas las edades y son de grande bendición. Entonces los chicos quedaron, ¿no? Con ganas de otro, ¿sí? ¿Están con ganas de otro o no? Entonces hay que venir los sábados también. No hay que faltarse también. Porque la iglesia no funciona solo a retiro. También hay culto. Amén. Entonces es bonito estar en los caminos del Señor. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando antes del retiro? Los mandamientos, ¿no? ¿Se acuerdan que el pastor fue el que predicó el último mandamiento hace unas 2 semanas atrás? ¿Se acuerdan qué mandamiento era? ¿Alguien se acuerda? Honrar padre y madre. Se olvidaron, ¿no? Fue el 5.º mandamiento. Esta noche nos toca el 6.º mandamiento. Vamos a orar una vez más, ¿sí? Gracias, Padre, por esta noche, porque usted nos trajo, Señor, hasta su casa para aprender una vez más, Señor, del plan de amor para nuestras vidas, Señor. Ese amor sublime que viene de parte de usted, Señor. Señor, bendiga a sus jóvenes y a todo hermano que ha venido con necesidad de usted, Señor. Abra nuestros oídos, Señor. Señor, limpie nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que muchas veces venimos cargados, Señor, con problemas, enfermos, Señor. Pero sabemos que en su palabra, Señor, hay sanidad y hay vida eterna, Señor. Se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, el 6.º mandamiento es corto, sencillo, pero abarca mucho. Está en Éxodo 20:13. ¿Y cuál es el 6.º mandamiento? ¿Se acuerdan? No matarás, dice. Ese es el 6.º mandamiento. Sencillo, ¿no? 2 palabras. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13. No matarás. Y si nos ponemos a leer anteriores versículos, dice que habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esas palabras son antes de dar los 10 mandamientos, ¿no? De parte del Señor. Y si leemos ahí dice que nos sacó de Egipto. ¿Se acuerdan qué quiere decir Egipto? Sinónimo de qué es Egipto. ¿No se acuerdan? Pecado. Bien, Moisés. Pecado. Todo lo que nos aparta de Dios, eso representa Egipto. Borrachera, fiestas, ¿qué más? Pornografía, prostitución, tantas cosas, ¿no?, que abarca el pecado. Entonces, nos sacó de eso el Señor. Ahora, hay mucha gente que considera que seguir los 10 mandamientos al pie de las reglas garantiza la entrada al cielo después de la muerte. ¿Cuántos pensaban que esto era así? Yo pensaba que era así. Antes de conocer al Señor, no sé ustedes. ¿Quiénes pensaban que era así? Todos se lo sabían. Yo pensaba, bueno, tengo que cumplir los 10 mandamientos y bueno, hay que aprendérselo de memoria y hacerlo así como dice. Pero saben que es mentira, porque nadie ha cumplido al pie de la letra estos 10 mandamientos. Solamente hubo uno. ¿Y quién fue él? El Señor Jesús, ¿no? Nadie más pudo cumplirlo. Ahora, los 10 mandamientos son 10 leyes en la Biblia que dio a la nación de Israel poco después de salir de Egipto. Son esencialmente un resumen de los más de 600 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan los primeros 4? ¿Para qué están relacionados? ¿Se acuerdan? Para nuestra relación con Dios. Bien, Andresito. ¿Y los otros 6? Para relacionarnos nosotros. Entonces, los mandamientos, ¿será que se han exterminado, que ya se han abolido, que ya no están vigentes? ¿O siguen? Siguen, ¿no? Porque si
Si leemos la palabra, no se ha borrado de la Biblia. Los mandamientos siguen. Y en el Nuevo Testamento está resumido, ¿no? En 2. Entonces, no ha pasado de moda. La palabra nunca pasa de moda, está vigente. Puede pasar, me acuerdo que cuando yo estaba en colegio estaban de moda esos pantalones anchos, ¿qué se llamaban? Alguien de mi época, los pantalones raperos, los Tommy Hilfiger, ¿no? Esos estaban de moda. Mientras más ancho, mejor. Y si le ponía uno tachuela en la parte del talón, mejor, ¿no? Esa era la moda de mi época. Ahora ya es al revés, ¿no? Ya son los pantalones chupines, ¿no? Mientras más apretado, mejor. Yo no sé cómo se sientan los chicos, pero es incómodo. Antes, Billoy, ¿no? ¿Te acordás? En nuestra época eran los pantalones raperos y las poleras, mientras más anchas, mejor. Entonces, si se dan cuenta, comida, ropa, maquillaje, series de televisión, películas, pasan. Eso se acaba. Se acaba eso. Pero la palabra del Señor permanece. Por eso es que nosotros tenemos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Ahora, en el sexto mandamiento que dice no matarás, es un mandamiento contra el asesinato premeditado de otro ser humano. ¿Es malo o es bueno matar a alguien según la Biblia? Malo, ¿no? Es malo. Si nos damos cuenta, ante las leyes terrenales, igual es malo. Si en la Biblia está, ¿quién es abogado de aquí? Rodrigo, sos abogado. Bueno, ya está en el proceso, ¿no? Casi de terminar. Ahora, si yo mato a alguien, automáticamente, ¿no? Ese momento estoy listo, ¿no? En Palmasola o donde toquen. Entonces, pero si nosotros tenemos prohibido matar a alguien, ¿quién tiene la potestad de quitar la vida? Dios, ¿no? Vamos a leer algo acerca de esto y está en Levítico capítulo 10 del versículo 1 al versículo 3. Levítico capítulo 10 del versículo 1 al versículo 3. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. De manera que Dios puede dar la vida y Él también puede quitarla. Es parte de su justicia divina. Él es supremo y Él hace como quiere. Ahora, imagínense en esa época cuando el sumo sacerdote estaba en pecado, y si entraba al lugar santísimo, ¿se acuerdan, no? Le ataban una soga al tobillo y tenía unas campanitas, ¿no? Y si dejaba de sonar era que ya estaba fulminado, ¿no? Y lo arrastraban porque nadie más podía entrar. Ahora imagínense, cuando murió el Señor Jesús, dice que el velo del templo fue rasgado, dice, de arriba hacia abajo. O sea, de esa manera nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo. Porque Cristo Jesús fue el que cumplió la palabra. Solamente Él. Por eso nosotros descansamos en Él. Ahora, cuando entramos aquí al templo, imagínense, ¿cuántos de nosotros no hemos fallado antes de dar un paso aquí adentro? ¿Cuántos han estado en esa situación? A veces a mí me ha tocado estar bien mal, sin deseos de venir a la iglesia. Pero solamente es por la gracia del Señor que al entrar a su casa no caemos fulminados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Es verdad o no es verdad? Y eso es misericordia. El Señor Jesús fue el único que cumplió la palabra al pie de la letra y por eso estamos aquí sentados.
Les decía en el retiro que una hermana me decía, hermano, me decía, ¿usted sabía que ya estaba en los planes del Señor antes de la fundación del mundo? Y eso para mí fue algo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Pero el Señor es bueno y es así. Ya estábamos en sus planes. Ya estaba Benji en sus planes. Ya estaba Rodrigo en sus planes. Entonces, eso es misericordia solamente del Señor. Ahora, estuve leyendo bastante acerca de este mandamiento de no matarás y es muy extenso. Yo lo veía muy corto, no muy simple, pero abarca muchas cosas. En el Antiguo Testamento habla acerca bastante de esto, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder avanzar mucho en ese tema. Pero los puntos más importantes que debemos aprender. Ahora, me estaba acordando del antiguo mandamiento que nos enseñó el pastor. ¿Qué era? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Les dije. Ya se olvidaron. Honrar padre y madre. Me acuerdo que familiar de alguien conocido, sus padres desaparecieron y la chica lloraba, lloraba y lloraba. Estaba con su enamorado y buscaba, no había el padre y desapareció. Y bueno, ¿qué se harían los padres? Bueno, en este caso era el papá. Y no había, y no había, y no había. La hija fue y sentó la denuncia. No hay, mi padre desapareció. Investigaron, buscaron, no lo pillaban. Por ningún lado lo pillaban al padre. La policía comenzó a investigar qué había pasado con el padre de esta chica. Hasta que lo pillaron. ¿Y saben dónde lo pillaron? En su misma casa. ¿Y saben dónde estaba? En el maletero. ¿Y saben quién lo había matado? La propia hija. Terrible. O sea, fue un caso que conmocionó en Santa Cruz y es algo real. ¿Qué pasó? Esta chica estaba en rebeldía, se topó con un chico con el que no debía de toparse y bueno, pues lo mataron al padre, ¿no? Ahí en ese caso hubo dos faltas ante la ley de Dios, ¿no? Uno deshonró a su padre y bueno, a sus padres, ¿no? Lo deshonró. Y el otro lo mató. ¿Se imaginan lo terrible de eso? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero era su familia, era ella, tendría sus motivos. Es ella, yo no soy así. Yo no maté, yo no robé. Lo máximo fui matacambio, digamos, nada más. Lo máximo, no le hice caso a mi madre, no llegué a las 10 de la noche, llegué a la 1 de la mañana. Lo máximo me la chuñé del colegio o de la universidad. Ese ha sido mi pecado. Pero ¿saben qué? Cuando hay diferentes situaciones en la vida de todo ser humano, por ejemplo, cuando les decía a algunos amigos, cuando a uno lo asaltan, uno no sabe cuál va a ser su reacción hasta que le toca. Por eso hay que estar bien agarrado del Señor todos los días. ¿Y por qué les digo esto? Poniéndome a pensar un ejemplo, algo que se pueda ser un poquito más real. Digamos, Moisés, digamos. A mí me gusta una chica, veniana, bonita, y a Moisés también le gustó y también le quiere echar los perros igual que yo, digamos. Entonces, y ya yo le miro feo a Moisés. No le digo nada, pero ya me contaron lo que él estaba haciendo. Entonces, bueno, pasan los días y él está perseverando, perseverando. Y me da rabia a mí. Y bueno, a mí alguien me dice, yo vendo una calibre, no sé, las calibres cuánto hay, la silenciosa, no sé qué calibre. Bueno, me lo consigo. Y me enojo, ¿no? Le doy campo a Satanás y entra eso, ¿no? Entra esa maldad. Y al rato menos pensado, ¡pum! A Moisés y sacaba a Moisés. Vienen las hermanas, las primas y me hacen picadillo. Entonces, si se dan cuenta, son situaciones que se presentan. Pero si yo no estoy agarrado del Señor, imagínense,
Ocurre eso con dinero, ocurre eso con chicas, entre mujeres también puede pasar, hijos contra padres. Realmente dice que Satanás anda como león rugiente, ¿a quién devorar? Y no tenemos que darle ese espacio a Satanás. Porque Satanás espera un espacio así de chiquitito para entrar y hacer estrago en nuestras vidas. Es así. Por eso es que tenemos que estar alerta. En, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, busquémoslo por favor. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿quién es homicida desde el principio? ¿Quién es? Según lo que leímos. Satanás, ¿no? Él es homicida desde el principio. Ahora, si leemos desde versículos anteriores, ¿por qué le estaba diciendo? Esto fue de parte del Señor Jesús que le estaba diciendo a los judíos, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, si se dan cuenta ahí, ellos mismos querían matar al Señor Jesús. Y ahí mismo les estaba diciendo que querían matarlo. Y él le dijo, ustedes son del diablo, dice, su padre es el diablo. Y yo leía esto y cuando leí que le decían que ellos tenían un padre y que no eran igual que él, porque él era hijo de fornicación. Yo leí esto y me asusté. Yo decía, pero ¿con qué atrevimiento le decían eso? Que el Señor Jesús era hijo de fornicación. Yo me imagino que el Señor Jesús ahí se enojó, ¿no? Bueno, no dice aquí, pero viajando ese tiempo, o sea, qué atrevimiento. Ahora, si bien muchos de nosotros no hemos matado así a sangre fría, muchos de nosotros matamos. ¿Cuál otra forma es de que podemos matar a alguien? ¿Cómo, Benji? No hablando leyes, ¿eh? ¿Sí? Como decimos, la ley del hielo, ¿no? No la hablamos. Con indiferencia. ¿También con eso se puede matar a una persona o no? Sí, ¿no? ¿Cuántos han sentido mal con eso? Yo me he sentido mal con eso. ¿Saben a quién yo le hacía la ley del hielo? A mi madre. Cuando me enojaba. Pero una madre es una madre, ¿no, hermana Katy? Por más que su hijo no le hable, es su madre, ¿no? Y si no le habla en todingo el día, usted igual le aparta su plato de comida, ¿no? En la noche, igual, ¿no? Eso hacía mi madre. Una madre es una madre. Entonces, con eso ya me enojaban, pero no era porque yo haya tenido la autoridad, sino porque tenía que honrarla. ¿Cuántos de nosotros le hacemos la ley del hielo a nuestros amigos? Varios, ¿no? No le hablamos y ahí se acabó, digamos. Muchas veces por cosas insignificantes, por burrera. ¿Es verdad o no es verdad? Pero ¿saben qué?
bastante leímos ¿qué aprendimos en el retiro? ¿Se acuerdan? De la unidad, y ahí qué más, y que tiene que predominar el amor. Si no amamos al hermano, ¿cómo podemos decir que tenemos amor si no lo demostramos? Y generalmente a los que más hacemos daño son a nuestros seres queridos. Son a las personas que más dañamos. Oiga, que un padre, que un hijo le vuelque la cara a un padre, es terrible. Y matamos a nuestros padres de esa forma. Herimos. Herimos de una manera que solamente vamos a comprender cuando nosotros seamos padres. ¿O no es así, Diana? Sí, ¿no? Cuando crezcan su hijo, vas a ver eso, ¿no? Todos hemos pasado por un tiempo de rebeldía. Todo. Pero nos dice el pastor, cuando hay vida hay esperanza. Y mientras se dice hoy, hay que perdonar. Entonces, tenemos que seguir al Señor, sus pasos, sus caminos, su humildad. Porque eso Él nos enseñó. No nos enseñó arrogancia. Él nos enseñó mansedumbre, paz, paciencia. Hay veces que yo pierdo la paciencia también. Pero ahí está el Señor. Cuando se nos cruzan en un semáforo, se enoja uno, ¿no? Ahora imagínense cuando le hacemos la ley del hielo al Señor, pero así, literal. Nos creemos suficientes, nos creemos que yo tengo 20 años, soy universitario, voy a trabajar, ganar mi plata, ya soy hecho y derecho, que nadie me diga nada, porque cuando yo tenga plata me voy a comprar mi auto, mi casa. ¿Y saben qué? La vida da vuelta la vida. Hoy podemos tener todo y mañana no podemos tener nada. Yo he visto a gente millonaria que de un día para otro se ha quedado sin nada. Y es así. La plata no les da seguridad, chicos. Una chica no les da seguridad. Un chico no les da la seguridad. El único que les puede dar seguridad es el Señor. No hay otra forma. Ustedes se respaldan en el Señor y siéntanse seguros de que todo les va a ir bien. Honren a sus padres, honren a sus madres, siempre se los digo. Porque generalmente es a lo que más les damos la espalda. Y cuando estén viejitos, bien viejitos, lo mismo. Porque nosotros también vamos a llegar a esa edad. ¿Amén? ¿Amén? Los hijos no dicen amén. Pero ¿y qué pasa si hemos asesinado a alguien? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Qué pasa con el que mata, se va a la cárcel y llega un predicador o un hermano, le predica a esa persona y se arrepiente? ¿Será que el Señor lo perdona o no? Sí, ¿no? Yo he visto en Facebook, ¿han visto una señora, una brasilera, que fue a la cárcel y perdonó a un hombre que le había matado a su hijo? ¿Lo han visto ese video? Entonces, si Dios perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Yo no he pasado por esa situación de que me maten a un familiar, pero ha de ser terrible. Muy terrible ha de ser. Los que han pasado por eso me imagino que ellos saben solamente el dolor que se ha pasado. Pero ahí está el amor de Dios. Ahí está su enseñanza de Él. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice así: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos abogado para con el Señor. Leía esta porción y me acordaba, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús estaba crucificado y habían dos a sus costados? Y uno le dice, no, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dice? Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, los que morían crucificados en esa época eran lo peor, era lo peor de la sociedad, porque era una muerte terrible. Entonces el Señor Jesús estaba considerado para ellos así. Entonces los que estaban a su costado no era por bueno, era porque habían hecho algo malo. Entonces uno se arrepiente y lo reconoce. A ese hombre no le dio tiempo para ir a una iglesia, no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de leer su palabra. Pero ahí está el perdón del Señor. De la misma manera nosotros también tenemos que perdonar. Si se dan cuenta, es una gran promesa del Señor que dice que tenemos un abogado, que es el Señor Jesús. Pero muchas veces nosotros nos comportamos rebeldes, ¿no? Y ahí hay una esperanza, ahí hay vida eterna, pero nos cuesta entender, ¿no? Si se dan cuenta, no es lo grande del pecado que hayamos hecho lo que determina, sino el gran sacrificio del Señor Jesús derramando hasta la última gota de sangre por nosotros. Si bien aquí nosotros no pagamos una entrada, no pagamos por culto, pero el Señor Jesús pagó por nosotros. Y el hecho de que estemos nosotros sentados aquí costó su sangre. ¿Quién se ha cortado alguna vez con el cuchillo cortando algo? ¿Duele o no duele? Duele, ¿no? Y cuando vemos sangre peor, más duele, ¿no? Imagínense el Señor Jesús, toda su sangre la derramó en esa cruz. Es tiempo, chicos, que reflexionemos y pensemos que la muerte del Señor Jesús no ha sido en vano, que es real su promesa que tiene para nosotros, porque solamente descansamos en Él, solamente en Él encontramos el perdón y podemos perdonar a todo aquel que muchas veces nos vuelca la cara, que se enoja. Porque al hacer eso con nuestro hermano, al mismo Señor Jesús se lo estamos haciendo, al mismo Dios. Porque dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En cada uno de nosotros Cristo vive. Y si yo le vuelco la cara a mi hermano, al mismo Cristo se lo estamos haciendo. Amén. Que sea una noche de reflexión para pedir perdón, para pedirle al Señor que nos guíe, nos guarde de toda maldad, de toda malicia, y que muchas veces en nuestro país nos quejamos porque hay mucha injusticia. ¿Cuánta gente hay presa? Justamente me estaba acordando de mucha gente presa que hay en la cárcel y que clama por justicia y que no la haya. También vamos a pedir esta noche por eso, ¿eh? Y vamos a orar también por los enfermos y para que el Señor nos guarde y nos cuide. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos trajo hasta su casa para aprender cada día más de su amor, Señor. Señor, una vez más queremos pedirle perdón porque hemos sido indiferentes ante usted, Señor, olvidándonos, Señor, de su gran amor que tiene para con nosotros, Señor, y que usted, Señor, ha derramado en nuestras vidas. Somos fallos, Padre Santo, somos jóvenes y creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, Señor. Padre Santo, que Satanás no nos engañe, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, que nuestra mente, nuestro corazón estén ligados, Señor, a usted. Aparte a Satanás, Señor, de nuestros caminos, Señor. Que su palabra sea lumbrera en nuestros pies, Señor. Que podamos ser, Padre Santo, esos hijos que usted quiere, Padre amado. Se lo pedimos, Señor, por cada jovencito, cada jovencita que está aquí presente, por cada mamá y papá, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, porque somos fallos. Llénenos cada día más de su amor, Señor. También, Padre Santo, le pedimos por este país, Señor, que muchas veces clama por justicia, Señor. Hay tanta gente que está injustamente presa, Señor. Le pedimos por aquello, Señor, que se haga justicia, Señor.
Padre Santo, por los enfermos también le pedimos, Señor. Cualquiera que sea su dolencia, Señor, sea usted sanando, sea levantando, Señor. Por cada familia aquí representada, Padre amado. Señor, sea usted en la unidad, Señor, de los hogares. Que podamos llevar, Señor, esa palabra de vida eterna a donde quiera que vayamos, Señor. Señor, guárdenos de regreso a nuestra casa y que mañana podamos venir a seguir adorándolo, Señor. Se lo pedimos, Padre Santo, en el